Bueno, acá les preparé una tarea sobre lectura de gráficos relacionada con lo que estamos trabajando y con lo que estamos viviendo. En el primer cuadro, el primer gráfico que van a ver es un gráfico que se conoce como la curva, digamos, del COVID, que lo que me muestra son la cantidad de casos que tenemos, la cantidad de personas que se han recuperado y la cantidad de personas que han fallecido. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en esta curva, ¿sí? En la curva de los casos. La idea es que ustedes puedan contestar todas estas preguntas. ¿Qué es el eje X y qué es el eje Y? El eje X, yo tengo que imaginar, bueno, no tengo un lápiz acá. Es un concepto que viene de matemáticas, ¿sí? Si me imagino una cruz, acá una línea la voy a insertar para que la vean. Yo me imagino que acá hay una cruz. Bien, ven que es como si el gráfico hubiese recortado solo esta cuarta parte de la cruz, ¿sí? Todo lo demás existe, lo van a ver en matemática en otro momento. A la línea que va horizontalmente se le llama eje X, ¿sí? Sobre él se va a poner una variable. Una variable es lo que voy a tener en cuenta. En este caso ven que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, la pregunta es, ¿a qué hace referencia? ¿Sí? Como verán, va a estar señalado. No hay nada para adivinar en un cuadro. Toda la información está puesta en el cuadro. Y el eje Y es el que va a estar en vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué información 250, 500, 750? ¿De qué me está hablando? ¿Sí? La información siempre va a estar en el cuadro. Bien. Entonces, ¿qué variable tiene en cuenta el eje X? Es decir, ¿de qué me está hablando? ¿De qué hablan estos números que veo acá abajo? ¿Sí? Y cuando me pregunta qué variable tiene en cuenta el eje Y, me está preguntando de qué me hablan estos números que están acá, ¿sí? Si no lo entienden, me preguntan. Después pasamos a otro tipo de cuadro, que es el cuadro de barras, ¿sí? Acá lo que tienen que tener en cuenta es que el tamaño, la longitud de la barra es proporcional a cuánto aumenta la variable que está teniendo en cuenta. En este caso, hablan de cuántas descargas tuvieron las apps que más se descargaron en un momento y en un lugar determinado. Parte de la comprensión de este cuadro tiene que ver con que ustedes sean capaces de determinar cuándo y en qué lugar y de qué lugar estamos hablando, ¿sí? Así que lean toda la información que acompaña el cuadro. Y el último, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar del dengue. Me pareció interesante porque eso es una epidemia de la ciudad y hay varias cosas que es importante que ustedes tengan en cuenta. Este cuadro habla de comunas, ¿sí? Acá les puse el mapa de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se divide en comunas. Las comunas son como espacios determinados que a veces concentran a varios barrios y a veces a ninguno. Por ejemplo, la comuna 14, que es donde ustedes viven mayoritariamente, ocupa solo el barrio de Palermo porque es el barrio más grande de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces es un solo barrio. Pero de golpe si vamos al barrio, a mi comuna, que es la 10, ven que tenemos un montón de barrios adentro, ¿sí? Eso es porque son barrios pequeños en comparación a otros. Bien. Entonces cuando ven acá que dice comuna 6, lo que tengo que hacer es ver de qué me está hablando. Ven la comuna 6, de qué barrio trata, del barrio de Caballito, ¿sí? Entonces, ¿qué es una comuna? Que marca la parte roja de cada barra. Ven que las barras tienen una parte roja y una parte negra. Eso está indicado acá abajo, ¿sí? Estas son las referencias, como en un mapa. ¿Qué indica la parte negra? ¿Dónde se observan más casos de dengue? ¿Dónde se observan menos casos? Y acá está la pregunta más interesante del trabajo, que es, si vos fueras el encargado de fumigar la ciudad y tuvieras este gráfico como información, vamos a cambiar esta pregunta. La pregunta sería, ¿dónde comenzarías a fumigar? ¿Y por qué, básicamente? Fíjense que digo, ¿dónde comenzarías? Puede ser que yo siga modificando esta pregunta y que cuando les llegue el trabajo sea diferente. La idea es, si yo fuese... Sí.
Larreta, ¿sí? El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo tuviera que decidir qué barrios vamos a fumigar primero y qué barrios vamos a fumigar después. Me gustaría que ustedes me dijeran cuáles y por qué, es decir, en qué orden comenzaría a fumigar. ¿Fumigarían todo? ¿Fumigarían todo al mismo tiempo? ¿O irían en un orden? ¿Sí? Sería interesante ver eso. Vamos a armar mejor la pregunta. ¿Dónde comenzarías a fumigar? ¿Con qué barrios? ¿Con qué comunas continuarías? ¿Y por qué? Otra cosa que me interesa para que ustedes entiendan, estos perros los voy a mostrar, para que ustedes entiendan un poco más sobre la capital federal. Vamos a ver, la comuna 7, ¿dónde está? Podríamos empezar a preguntarnos por qué las comunas que más casos tienen los tienen, es decir, qué las rodea, qué encuentro en esos barrios. Por ejemplo, para los que no lo saben, cuando hablamos de Retiro, Puerto Madero, tenemos que entender que todo acá corre un río, ¿sí? Un río, es decir, mucho estancamiento de agua. Ustedes saben que el dengue pone sus huevos. Ustedes saben que el dengue pone sus huevos en el agua y que es el estancamiento del agua lo que genera que haya cada vez más mosquitos. El dengue y cualquier mosquito. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en las zonas por las que pasa este río? Ya sea el río de la Plata o el río de la Matanza o donde está el riachuelo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esas cosas. Por eso es interesante que agarren un mapa o se los agrego acá y agregan información. Bueno, nada, eso.